todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Aprendiendo con Nutriash. Hoy tengo un episodio muy especial y recién estoy conociendo en persona a Alejandra, pero ya la venía siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Así que estoy muy feliz de tener a Ale por acá. Ella es asesora de lactancia materna, ella es dula también y hoy tenemos un episodio en donde les vamos a hablar de todo lo que ustedes necesitan saber para el destete, de una manera general, porque para eso también va a depender mucho del niño y va a depender de muchas otras circunstancias, pero vamos a hablar de manera general sobre el destete. Así que muchas gracias, Ale, por estar por acá. Muchísimas gracias a vos por invitarme y la verdad es que yo me siento súper emocionada de estar con vos en este capítulo. La verdad es que creo que es un tema que tiene mucho mito y que se las Ujú, trae, que las mamás siempre están como un poco perdidas de cómo empiezo, ujú. para dónde agarro, con quién consulto, quién me ayuda, ¿verdad? Entonces creo que es un bonito tema para un podcast. Yo les voy a decir algo que si tengo a Ale aquí como invitada es porque la recomiendo full. De hecho, le regalé a mi hermana el curso de destete. Entonces, para que ustedes sepan que la recomiendo full en todo sentido. Vamos a hablar al final del curso de ella que va a tener, pero entonces empecemos a hablar un poquitito ya más a fondo del tema. Entonces, creo que la pregunta que te hacen mucho, y bueno, nos hacen también mucho de profesionales de salud es hasta cuándo destetar, porque creo que eso hay mucho mito y no solamente mito, Ale, sino mala información en el sentido que Sí. dicen, ay no, hasta los 6 meses o hasta los 12 meses. Entonces creo que hay mucha confusión para las madres de saber hasta cuándo podemos dar lactancia materna sin ningún problema. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en consideración ahí es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que se recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tratar Ujú, de llevar a lactancia por lo menos hasta los ujú, 2 años, por lo menos. Pero si nos ponemos a ser un poquito más realistas, no todo el mundo tiene circunstancias que lo permiten, ujú, ¿verdad? Entonces, no podemos meter a todo el mundo en el mismo cajón. Entonces, lo cierto es que hay que hacer un esfuerzo porque la lactancia es sacrificada y es entregada, ¿verdad? ujú. Si tenemos las posibilidades y contamos con unas circunstancias de apoyo y de beneficio, podemos sostenerla y yo creo que es bastante factible sostenerla hasta los Ujú, 2 años. Sin embargo, la lactancia como tal es una relación solamente de dos personas, así que ujú. solamente incluye a la mamá y al bebé, y por ende los demás somos simplemente espectadores y no podemos opinar con respecto a cuándo es el momento. Entonces, lo cierto es que las únicas personas que pueden saber hasta cuándo es su momento son mamá y bebé. Cualquier momento en que mamá lo decida, ¿verdad? Es un destete inducido. Y cualquier momento en el que el bebé lo decida es un destete natural. Pero normalmente ningún bebé va a decidir destetarse por sí solo antes de los 2 años. Típicamente ellos van a mamar continuamente hasta los 2 años y empezamos a ver signos de que se empiezan a desprender poco a poco del acto, ¿verdad? Después de los 2 años. Típicamente, previo a eso, el Ujú. bebé no, pero mamá es la única que puede decir realmente ya llegó mi momento, creo que ha sido suficiente, estoy muy cansada, especialmente creo que tiende a ser muy buscado por las mamás cuando las mamás tienen que trabajar, ¿verdad? Claro. Y las noches se vuelven difíciles. Entonces, el agotamiento físico, emocional y psicológico hace que muchas veces las mamás empiecen a buscar Ujú, destetar. Pero bien interesante es que muchas veces vienen muy seguras de que quieren destetar totalmente, pero una vez que inician el destete nocturno y vuelven a recuperar el sueño, dicen, no, la verdad es que puedo continuar mucho más tiempo ujú, porque ya sintiendo que puedo descansar, puedo manejarlo de día mucho mejor. Entonces, ujú. hay bebés, por ejemplo, que siguen mamando hasta los 3 o hasta los 4 años y solamente maman de las 6 de la tarde a las 9 que está la mamá en la casa, despierta, ¿verdad? Ya de noche no toman Ujú, leche y los fines de semana. Y con eso hace que ya mamá se sienta muchísimo más holgada, muchísimo más ujú. eh,
recuperando nuevamente su vida, ¿verdad? Y como el proceso que le pertenece, porque al principio la lactancia es muy entregada, ¿verdad? Muy Claro. entregada. Entonces, cuando empezamos a recuperarnos el tiempo de nosotras, ¿verdad? Ujú, Empezamos a sentirnos muchísimo más amenas para ujú, entregarnos a la lactancia también por más tiempo. Entonces, creo que realmente no hay un momento en el que tenemos que destetar. De hecho, hay un mito muy grande que dice que entre más grande el bebé, la leche pierde valor nutricional y al ujú. contrario, entre más grande el bebé, la leche es más grasosa. De hecho, se dice, es que la leche entre más grande el bebé es más agua y no, entre No. más grande el bebé es más parecida a mantequilla que a agua, porque cada vez es más grasa, más bien conforme el bebé se va desarrollando y va creciendo. Entonces, realmente el valor nutricional de la leche es el mismo y siempre se adapta a las necesidades del bebé durante todo el tiempo que la mamá lo quiera mantener. Y hace poquito incluso estuve estudiando un proyecto que tuve en la Universidad de Costa Rica donde estudiaba las lactancias de las comunidades indígenas en Costa Rica. Y algunas comunidades indígenas sostienen la lactancia incluso hasta los 7, Ujú. 8 y 10 años y tienen Wow, niveles de índices de salud súper altos. Entonces, claro. creo que es el condicionamiento, ¿verdad? De que tenemos que terminarlo en un momento determinado es una cuestión de presión social más que de necesidad biológica del niño, ¿verdad? Porque científicos, por ejemplo, hablan de que la mayoría de los mamíferos se destetan cuando botan los dientes de leche, ¿verdad? Si no, Ujú. nuestra edad de botar dientes de leche son 6, 7 años. Entonces, podríamos decir que el ser humano, siguiendo la norma típica del resto de los mamíferos, podríamos mamar inclusive hasta los 6, 7 años y estaríamos dentro del patrón típico de cualquier otro mamífero. Entonces, al final, la decisión es meramente de mamá y bebé porque son la diada que están Ujú. ejerciendo esta acción y les pertenece únicamente a ellos. Ahí yo voy a apoyarte en varias cosas que es importante y quiero hacer como nutricionista pediátrica, quiero hacer como este hincapié o esta importancia. Esto que decías del valor nutricional, porque muchas veces he escuchado a profesionales de salud decir que hay que destetar porque el niño está bajo peso o porque el niño no está comiendo alimentos sólidos, por la razón de que está teniendo la lechita de mamá. Sin embargo, después del año, como vos lo estabas diciendo, la lechita es más grasosa e inclusive está aportando un tercio más o menos de la energía, de la grasa, de la proteína, del carbohidrato que el bebé necesita. Entonces, el tener un bajo peso, no sé, el que el niño coma poca variedad de alimentos o que el niño más bien coma muy poca cantidad, eso no significa que hay que hacer un destete. Y esto es importantísimo a nivel de salud, que ustedes también lo sepan. Y otra cosa es que, como vos decías, ahora de la presión social, yo creo que la presión social muchas veces nos lleva a la culpa. Lo primero de que mamá ya quiere destetar, tal vez antes de los 2 años, y dice, ay, no, es que me siento culpable porque me siento cansada, ya quiero destetar, y entonces ahí es como una bola de nieve que se va dando esa culpa. O cuando yo ya decido continuar la lactancia a los 3, 4, 5 años, ya escucho comentarios, pero si eso es agua, ¿para qué le estás dando? Que se ve muy feo. Entonces también hay un nivel de culpa de por qué yo le sigo tal vez dando este pecho a mi bebé. Entonces es importante que sepan muy bien esto, de que la Organización Mundial de la Salud y las distintas asociaciones de pediatría recomiendan, ojalá, hasta mínimo 2 años y si es posible, hasta más. Yo creo que la sociedad costarricense o Latinoamérica castiga mucho o hay mucho de esta presión social, pero si uno va a otros países, ahora como lo estabas diciendo, hay niños a los 4, 5, 6 años todavía tomando pecho y es algo tan natural, o sea, nadie critica, nadie ve feo, pero aquí tal vez tenemos esa cultura de, lastimosamente, ay, no, ¿cómo? Pero entonces es importante que sepan esto y que dicha que lo mencionas, Ale, y yo sabía que igual lo ibas a mencionar, de que los únicos dos que deciden es mamá y bebé y que ojalá tuviéramos una burbujita de que los comentarios ya o la crítica social ya ahí no pudieran entrar
y que ustedes se sientan muy seguras. Y de hecho hay estudios muy fuertes en que entre más demos pecho, el coeficiente intelectual es más alto, la parte también, lo que decías ahora, de que hay menos incidencia de enfermedades. Para mamá también hay menos incidencia de cáncer de ovario, cáncer de útero. Hay muchas ventajas de la leche materna entre más tiempo lo demos. Sí, los beneficios son para ambas partes, ¿verdad? Tanto se beneficia el bebé a nivel nutricional, a nivel de microbiota, a nivel emocional, de contención, de cercanía, de afecto. Y mamá a nivel de salud, el riesgo de osteoporosis baja, riesgo de cáncer de mama, de cáncer de útero. Hay un montón de bueno, y además, algo súper importante, la probabilidad de riesgo de depresión postparto de la mamá que amamanta es significativamente menor que la de la mamá que no amamanta, ¿verdad? Porque la lactancia, sí o sí, queramos o no, nos mantiene en un pico de oxitocina todo el día, ¿verdad? Constantemente nos sube el pico de oxitocina y eso nos hace mantenernos cuerdas de alguna manera, ¿verdad? Como con los pies en la tierra, enamorados del bebé, a pesar del sacrificio, a pesar del cansancio, nos está constantemente bombardeando con un montón de hormonas del amor y de la felicidad, lo que nos hace también mantenernos muy enamoradas del proceso, ¿verdad? Por eso es que también al final, cuando empezamos a pensar en destetar, también hay un duelo bien profundo, ¿verdad? Claro. Porque hay el acto de amamantar único y exclusivo que le pertenece solamente a mamá, es algo que nadie más puede sustituir y que es algo que solamente yo entrego, ¿verdad? Nos hacemos bien celosas del momento también, ¿verdad? Y entregarlo y saber que se acaba para siempre y que no hay vuelta atrás, genera un duelo, es una pérdida tanto para ellos como para nosotras, ¿verdad? Y sin embargo, yo creo que ellos lo llevan mejor que nosotras, porque ellos son más fáciles de adaptar a los cambios. Nosotras como adultas, ¿verdad? Estamos como emocionalmente arraigadas ya y tenemos un significado de valor y sabemos lo que nos costó también, ¿verdad? Porque la lactancia a veces arrancarla es difícil, es un reto sacrificado, ¿verdad? Y entregado y entonces a veces tenés en la mente el recuerdo de aquello cómo empezó y lo que nos costó y saber que tiene que llegar a su fin es doloroso. Yo doy talleres de destete respetuoso desde hace años y yo no he destetado. O sea, yo no he destetado. Mi hijo tiene 4 años y 3 meses. Toma muy poquita, solo en la mañana después de que nos despertamos y en la noche antes de dormir. Pero todavía el lacto sigue estando y todavía yo lo siento chiquito, ¿verdad? Lo pongo ahí y lo siento todavía bebé, a pesar de que la gente alrededor no, y todavía me dice, ¿y cuándo pensaste destetar, verdad? Creo que la gente, sabiendo que mi profesión es esta, tiene un poquito más de tacto a la hora de hacer comentarios, ¿verdad? Porque saben que esta es mi profesión, pero también sé que no lo tiene con todo el mundo, ¿verdad? Y también Sebas ha estado expuesto a comentarios de gente como él tomando teta en algún lado y gente que dice cosas como tal vez, ay, qué asco, ya usted está muy grande, ¿verdad? Y él ya está grande y tiene conciencia de lo que significa qué asco Claro. y ya se pregunta de que, mamá, ¿y por qué tal persona dijo que qué asco que yo tomara teta, ¿verdad? Entonces, a la larga, a veces pensamos en hacer comentarios que no sabemos que inclusive el niño ya los puede entender, ¿verdad? Y puede sentirse inclusive mal por estar haciendo algo que no tiene nada de malo hacer, ¿verdad? Porque al Claro. final somos mamíferos. Lo que pasa es que sí, el peso social es un peso eh, bien duro, porque la sociedad de política, de fútbol y de maternidad, de todo, todos saben, todo el mundo opina. Entonces, a veces yo creo que lo más sabio es como aprender a sonreír, decir que sí y al final saber que la única que puede tomar decisiones asertivas en el proceso de lo que sea que tiene que ver con el hijo de uno es uno, porque los demás siempre van a tener algo que decir, bueno o malo, indiferentemente de la decisión que tome la mamá, siempre tienen algo para decir. Ale, ya nos hablaste de hasta cuándo, que es una decisión muy personal, que no hay una fecha máxima, que eso es importante, de quién es la decisión, pero ahora contámonos cuándo es que ya la mamá tal vez viene pensando y cuándo considera, bueno, yo creo que ya es el momento apropiado para empezar el destete, porque
vos no vas a hablar un poquitito, pero yo creo que a veces esa es la duda. Ay, no, ahorita no porque no se está dejando pañales. No, ahorita no porque tal vez está iniciando la alimentación complementaria. Entonces la madre tal vez dice, entonces, ¿cuándo es el momento que yo ya tal vez estoy segura de iniciar el destete, pero no sé cuándo es? Ok, voy a cambiarte el rumbo de la pregunta y te voy Ujú. a decir no cuándo es el Ok, momento súper. correcto, sino cuándo no es el Ujú, momento correcto, ¿ok? Porque el momento correcto va a ser en el momento en el que mamá esté segura, ¿ok? Pero a ujú. veces pueden haber momentos del desarrollo del niño que pueden hacer complicado iniciar el proceso en ese Ok. momento. Entonces, es importante considerar, ¿verdad? Que cuando estamos viviendo hitos del desarrollo o cambios en la estructura de la rutina de la familia, no es adecuado meter Ujú, el proceso de estética. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de destete, hablamos de un cambio. A mí me gusta, ¿verdad? Yo lo autodefiní. Si lo buscamos en Google o en el diccionario, habla de destete como el acto de hacer dejar de mamar a la cría para procurar su alimentación por otros medios, pues, sólidos. ujú. Sin embargo, si hablo desde mi perspectiva, y estamos hablando además de un niño que ya tiene más de un año, realmente estamos hablando de un cambio en la relación de mamá y el bebé. Ujú, Porque a la larga, ¿verdad? El bebé empieza a encontrar en mamá y en el pecho, conforme más crece, un refugio de seguridad, de amor y de protección. Entonces, muchas de las tomas no tienen que ver con una saciedad de hambre, sino más bien tienen que ver con una necesidad de conexión, de ujú, protección y de sensación de seguridad, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a analizar las tomas del día y pensamos, ¿por qué será que me pidió teta a esta hora en este lugar específico? ujú. Muy probablemente es porque el niño requiere conectar con mamá o requiere atención o requiere sentirse protegido, ¿verdad? Y no tienen absolutamente nada que ver con comida, ni tiene que ver con que me estoy muriendo de hambre, ni tiene que ver con que no he comido, ni tiene que ver con nada que tiene que ver con la pancita como tal, sino más bien con sensaciones emocionales, ¿verdad? Ujú, Entonces, realmente tenemos que ya para el niño, ¿verdad? Empezar a deconstruir para reconstruir su relación implica un trabajo duro, ¿ok? Un ujú, trabajo duro en el que tiene que, todos como familia tenemos que empezar a ofrecer, satisfacer sus necesidades desde lugares nuevos que no todos ujú, tienen que ver con la teta. Y es que la teta es un as bajo la manga, ¿verdad? Todo lo ujú. soluciona. Se cayó y le duele la rodilla, teta, le duele que le está saliendo un diente, teta, tiene calentura, teta, le dio tos, teta, tiene sueño, teta, tiene calor, teta, tiene frío, teta, todos lo solucionamos con la teta, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a proveer de nuevos recursos para suplir esas necesidades. Entonces, ¿qué pasa cuando yo además estoy haciendo un destete respetuoso en medio de en un hito del desarrollo? Por ejemplo, es que el bebé está dejando pañal, es que el bebé está aprendiendo a dormir solito en el cuarto, ¿verdad? Eso Ujú, ya para el bebé implica un sacrificio, un esfuerzo y ponerle además el destete de la mano va a hacer que sea para el bebé demasiado trabajo, demasiado fuerte. Y él puede con los retos, pero podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Entonces, primero termino de trabajar una cosa para empezar con la otra. Y es muy importante además tampoco tener destetes respetuosos en procesos también como del desarrollo típicos como llamamos típicos brotes de crecimiento o crisis de ujú, crecimiento, ¿verdad? Donde el bebé se resguarda mucho en el pecho, donde la demanda ya incrementa de por sí, ¿verdad? Normalmente hablamos de entre los 8 meses y el año, idealmente es mejor esperar a que todo vuelva a la calma, ¿verdad? Que ujú, las tomas se regulen nuevamente para volver a iniciar el estete. Y también a los puros 2 años vamos a ujú. tener otra vez un pico, ¿verdad? De tomas, cuando el bebé empieza a sentirse tan independiente y ya trepa solo y corre y se sube al sillón, ¿verdad? Y se baja y se sube de la cama y se siente tan independiente y tan él, ¿verdad? Que está constantemente teniendo teta solamente para reafirmar que mi mamá todavía me sigue viendo como su chiquito chiquitito y además está al cuidado de mí.
Entonces, eso genera que las tomas eleven en cantidad de demanda, y si yo pretendo retirar la teta en medio de que él me está necesitando tanto, voy a generar procesos de mucho llanto. Y aunque cuando mamá decide que ella va a retirar el pecho porque ella está lista, ¿verdad? Y además ya pensando en que esta edad de ser chiquitos es una edad en la que por si hay llanto, porque ellos no saben manejar sus emociones y sus frustraciones, ¿verdad? Probablemente se incrementen. Y yo creo que una de las primicias más importantes para realizar un destete respetuoso es procurar hacerlo con la misma entrega, amor y devoción con la que se hizo el arranque, porque ellos lo merecen y nosotros también lo merecemos, ¿verdad? Entonces, por un recuerdo lindo, por un proceso lleno de amor, de acompañamiento y de compasión sobre todo, porque le estamos quitando al bebé su lugar seguro y lo que más ama en la vida, y lo que ha construido durante 600 días o 700 días o más, ¿verdad? O un poquito menos tal vez. Lo importante aquí es tener en consideración que son seres de derechos, ¿ok? No verlo nada más como un niño y ya, sino que él es un niño pequeño, pero es un ser humano también, que tiene derechos también, y que si lo puedo ver y tratar como un humanito pequeño, podría tener la capacidad de hacer un proceso respetuoso y compasivo con ellos, ¿verdad? Entonces, cuando no se hace, en realidad sería cuando hay procesos del desarrollo o hitos del crecimiento, ¿verdad? Que pueden afectar que el proceso se vaya dando de una forma bonita, ¿verdad? Sin ser grosero e impositivo, pero de ahí en fuera, mientras mamá quiera y el bebé no esté en ningún pico, es un buen momento para iniciar. Ahora estabas hablando mucho sobre el destete respetuoso. Y entonces aquí, porque tal vez muchas personas que nos están escuchando dicen, pero ¿qué es eso del destete respetuoso? Tal vez uno nada más, y he escuchado de todos los comentarios, que uno nada más puede decir, ay no, pero uno se pone nada más manchas rojas y dice que ya es la teta está enferma, o uno nada más le dice que sí, que la leche está mala, o de todo uno escucha de cómo iniciar el destete. Entonces, ¿está bueno engañar o no está bueno engañar? Y la otra es explicarnos qué es ese destete respetuoso. Bueno, vos y yo sabemos, pero yo creo que es importante que la madre que nos está escuchando, la familia que nos está escuchando, diga, ah, claro. Yo creo que destete respetuoso es justamente tener de tenemos un humanito pequeñito en la casa, tener la conciencia de que este humanito pequeñito es un ser de derechos también y que merece un proceso digno de destete. Y además considerarnos a nosotras también como Ujú, seres de derecho, ¿ok? Donde además, si yo soy la protagonista junto con mi bebé de este proceso, tengo la capacidad y todo el derecho del mundo de tomar el control ujú, de lo que pasa con este proceso de amamantar, ¿verdad? Entonces, hacer un destete respetuoso implica ujú, mucho respeto, mucho amor y mucha compasión en el proceso, entender que es un proceso que debe de darse de forma progresiva, además. Progresiva no implica que entonces voy a durar un año destetando. Progresiva implica que me puedo poner una meta, ¿verdad? Hasta de 2 semanas o un mes, pero esas 2 semanas y ese mes voy a trabajar con toda la conciencia y la entrega al respeto, al amor y a la compasión del proceso, ¿verdad? Considerando a mi niño como merecedor de toda esa entrega que tengo que hacer, ¿verdad? Porque lo merece él y porque lo merezco yo. Entonces yo creo que ahora decías, uno podría hacer nada más, ¿verdad? X, Y, Z, ¿verdad? Pero cuando yo digo nada más podría hacer eso, estoy considerando a mi niño incapaz de comprenderlo y ya por ahí estoy quitándole valor ujú. a él como ser humano, ¿verdad? Porque entonces yo soy la mamá, yo hago lo que yo digo y lo hago de la forma que digo y punto. Y lo que usted sienta, opine, piense, no tiene valor aquí. Y eso es injusto, ¿verdad? Porque se supone, o bueno, o se supondría que deberíamos tener el mínimo de respeto, ¿verdad? Por el proceso de él también y entender también que para el niño dejar el pecho es uno de los retos más fuertes de su primera etapa de la vida, ¿verdad?
después de nacer, que para mí nacer es un reto bien importante, ¿verdad? Para ellos, pero después de nacer, uno de los retos más fuertes que van a tener que vivir es el destete. Y yo creo que si nosotros como adultos queremos vivir procesos de dejar lo que sea, desde el amor y desde el respeto y de forma progresiva, ¿verdad? Eh, yo creo que ellos también merecen exactamente Claro. lo mismo, ¿verdad? Porque simplemente son seres humanos pequeñitos. Entonces, ¿por qué no hacerlo de la forma tajante? Bueno, porque ponemos en riesgo la seguridad emocional del niño y la seguridad física también de nosotras, ¿verdad? Y hasta la emocional de nosotras, porque muchas veces no se Claro. considera que yo en un momento de frustración e histeria digo, no, ya, no más teta, ¿verdad? Y eso implica entonces para mí una teta que no está preparándose progresivamente para dejar de producir, ¿verdad? Lo que puede traer a la larga consecuencias de salud para mí, a la larga o a la corta, más bien, porque en cuestión de nada se te puede manifestar la mastitis, que es muy típica en el destete así tan abrupto, ¿verdad? Y que muchas personas que nunca sufrieron una mastitis en el principio de la lactancia la terminan sufriendo al final por hacer un destete abrupto. Número 2, tenemos un bebé que no sabe dónde refugiarse, ¿verdad? Porque ayer tenía muy claro que su refugio era mamá y luego de la noche a la mañana no existe y voy a ver cómo se consuela, ¿verdad? Porque además típicamente en estos procesos de destete abruptos, donde el niño intenta acercarse a la mamá, mamá lo que hace es rechazar el contacto para no tener que lidiar con el tema de que quiero teta, no te puedo dar. Entonces el bebé queda a la deriva, ¿verdad? Entonces terminan haciendo cierres que son sumamente dolorosos y que son sumamente solitarios y yo creo que o sea, vamos a ver, ni siquiera para un adulto eso está bien. Entonces, muchísimo menos para un niño pequeño que no entiende muchas cosas y que simplemente está siendo dejado a la deriva y lidia usted solito con el proceso. Entonces, yo creo que también aquí existe un tema muy importante de que la gente asume que al ser pequeñitos no tienen conciencia de lo que pasa. Y cuando hablamos de este respetuoso, hablamos muy importante, creo que es un tema que para mí es la base del destete respetuoso, y es la anticipación. Claro. Si yo asumo a mi hijo como un niño que puede entender lo que sucede, porque me dicen a veces es que no habla, y yo digo, bueno, no habla, pero no implica que si usted le dice al bebé, por ejemplo, papi, vaya, tráigame al cuarto los zapatos suyos, el bebé, aunque no habla nada, perfectamente va al cuarto y trae sus zapatos, entonces quiere decir que entiende, que hable, que no hable no quiere decir que no entienda. Entonces, si yo anticipo en el proceso y empiezo por hacer a mi hijo partícipe del proceso, todo el proceso va a ser mucho más sencillo. Y aquí lo que pasa es que creemos que como son chiquititos y como todavía no hablan mucho, ni voz ni voto, ni tuviera protagonismo en el proceso. Y realmente los protagonistas aquí son ellos dos, mamá y bebé, ¿verdad? Entonces, a veces, muchas veces me pasa cuando doy talleres de lactancia, siempre comento esto, y es que a veces sabe la suegra, la mamá, el de la pulpería, la asesora de lactancia, la vecina del frente, la prima, la hermana, todo el mundo sabe que ya usted quiere destetar, pero al bebé Excepto nadie se lo ha dicho nunca. Entonces, para el bebé, no, para el bebé eso es un tema total y completamente desconocido. Él ni siquiera tenía en mente que su mamá tenía pretensiones de quitarle la teta. Pero si cambio el rol. la prioridad Okay. de a quién le comento y empiezo a hablarlo primero con él, si empiezo a decirle, mi amor, vieras que mamá ha estado pensando que ya está un poco cansada de estar dando teta porque ha sido mucho tiempo de entrega y sacrificio, y yo creo que también podemos empezar a tal vez hacer otras actividades. ¿Qué tal si cuando te caes, en vez de que tomes teta, yo te canto el sana sana colito de rana y te doy un besito y te pongo una cremita y vos abordas el tema como vos querás? Pero lo importante es empezar primero anticipando, comentándoselo al niño, comentándolo como una conversación típica en la casa, ¿verdad? Que no solamente lo hable mamá con bebé, sino que lo hable la tita con el bebé y el papá con el bebé y el bebé con la tita, y que sea una conversación que va y viene, ¿verdad? Y que además sea una conversación que se pueda proyectar desde algo bonito, ¿verdad? Como Claro. estás creciendo y vamos a dar este gran paso importantísimo, ¿verdad? Y que él pueda verlo no como algo triste, sino como algo, como un reto
que te va a hacer sentir fuerte y grande, ¿verdad? Y poderoso, porque lo vamos a hacer juntos y vamos a estar con vos y vamos a irlo haciendo pasito a pasito, despacito, ¿verdad? Y entonces el bebé toma un papel protagónico y entonces él es Claro. parte del proceso. Y entonces es considerado, ¿verdad? Y podemos Ujú. empezar a hacer negociaciones. Y es que ya habla un poquito, ¿verdad? Mamá, porfa, yo sí quiero ya. ¿Y qué te parece si entonces ahora más tarde no me das, ¿verdad? Y empezamos a negociarlo y llevamos un proceso desde el respeto, desde el amor y sobre todo Ujú. desde la compasión, como lo Claro. merecen ellos y nosotras también. Una celebración, y creo que hay un libro, vos sos más experta que yo, La Fiesteta, si no me equivoco se llama así, Sí, en la donde fiesta está muy lindo. se ve como una celebración, o sea, ya un Total. ciclo se está cerrando, pero fue un ciclo que los dos disfrutamos y de esta manera ya, como vos decís, o sea, el niño se está considerando, no es solamente una decisión de mamá, sino es una decisión de ambos. Aquí, Ale, te quería preguntar, porque muchas veces he escuchado muchas mamás que hacen un destete abrupto de este que vos decís, que lo ideal cuando se enteran que están embarazadas, sin saber que no hay ningún problema de nosotros continuar con la lactancia durante el embarazo e inclusive se puede dar ya bebé recién nacido con bebé ya un poquito más grande y esto no hay ningún problema. Perfectamente, se conoce. Bueno, lactancia en tandem es esta Ujú. lactancia en la que podemos amamantar a nuestro hijo grande y a nuestro hijo pequeño. No existe ninguna contraindicación con respecto a seguir amamantando durante el proceso de embarazo. Sí, por ahí puede ser que el primer trimestre sea un poco doloroso porque está hipersensibilizado el pecho, porque el cerebro tiene como principal objetivo tener la mama lista para la semana 16. Entonces, al haber tanto trabajo hormonal, ¿verdad? Que está afectando directamente el pecho está hipersensibilizado y puede ser que ese primer trimestre sea un poquito incómodo para mamá. Si Ujú. el bebé no es tan bebé, ¿verdad? Si el bebé tiene un poquitito más de un año, podemos empezar a negociar. Tomas, ¿verdad? Mi amor, Ujú. te voy a dar después de cada comida para la siesta, pero no te voy a dar todo el día porque mamá le duele. Y después podemos ir ajustando. Puede ser que también es muy típico que en el segundo trimestre del embarazo, la mayoría de los bebés mayores a 18 meses puedan destetarse solitos, porque hay una bajada en la Ujú. producción, ¿verdad? Por picos hormonales y bebé podría ser que se destete, pero aquí hay que tener en consideración algo muy importante, porque hay mamás que me dicen, es que yo esperé que se destetara y no se destetó. Ujú. ¿Qué pasa? Que bebé ya reconoce el pecho de mamá como el lugar seguro de protección y de amor, Ujú. donde sustituye muchas necesidades emocionales. Entonces, como les dije hace un rato atrás, no todo es hambre ni sed. Muchas veces es simplemente, mami, tenía miedo, ¿verdad? Y me sentía Ujú. asustado, tenía vergüenza, o me sentí inseguro y entonces vine un momentito a resguardarme en vos, aunque de aquí no salga casi nada de leche. O sea, no Ujú. importa eso, lo que importa es el acto de sentirme conectado, de sentirme Ujú. apañado y protegido por mamá. Entonces muchas veces no se destetan, aunque no haya suficiente leche. Ellos pueden seguir mamando lactancia en seco, dicen algunas personas, ¿verdad? Porque es una cosa más emocional. Es ahí donde te digo que la lactancia en algún momento pierde como esa primicia del solo alimentar, sino que me alimenta el corazón y el alma también. Entonces es Claro. ahí donde el bebé sigue resguardándose a pesar de que haya un bajonazo, ¿verdad?, en la producción. Solamente la única contraindicación que existe sería que tengas un embarazo de alto riesgo, pero Ujú. un embarazo de alto riesgo podemos cuestionar. A veces yo creo que a las personas Ujú. nos cuesta un poquito cuestionar las recomendaciones médicas porque consideramos que tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Y no digo, pero Ujú. doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, tal cosa? ¿O qué tan riesgoso es? ¿A qué se refiere con riesgoso, verdad? Porque a veces dicen, es que yo tengo un embarazo de alto riesgo porque yo tengo, no sé, digamos endometriosis crónica. Bueno, tenés un embarazo, digamos, delicado, pero no quiere decir que no puedes seguir amamantando. Entonces, ahí es donde tenemos que cuestionar un poquito más, ¿verdad? Y ser un poquitito más de malicia, ¿verdad? De Ujú. buscar tal vez una segunda opinión o que dice otra tercera persona, porque no solamente este es uno de los procesos por los que mucha gente me busca para destetar, ¿verdad? Gente que me dice, es que
Por ejemplo, fui donde el dentista y me dijo que tengo que quitar la teta ya porque la lactancia hace caries, ¿verdad? Entonces, en realidad, caries hacen un montón de cosas, ¿verdad? La salud bucal es importantísima, tome teta o tome fórmula o tome lo que tome. Y no es la responsable principal, hay otros responsables principales. Otra gente que me dice, es que ocupo destetar porque mi bebé casi no come. Entonces, me dijeron que tengo que quitar la teta para que coma más. Bueno, quitar la teta no implica necesariamente que va a empezar a comer más. Puede ser que siga comiendo lo mismo que comía y ahora ni tiene teta ni come. Entonces, peor todavía. O la gente que me dice, es que yo quiero destetar porque ya no quiero que se me despierte en las noches. Bueno, destetar tampoco asegura que el bebé se deje despertar, ¿verdad? Porque Claro. el sueño es un proceso madurativo que va dándose conforme el bebé va creciendo y cada vez vamos acercándonos a menos despertares, pero quitar la teta no implica que no se despierte, implica que se va a despertar, pero ahora tenemos que conciliar el sueño desde un nuevo lugar. Y a veces este nuevo lugar implica muchísimo más trabajo que la teta, ¿verdad? Porque a la larga yo me saco la teta y dormida sigo dando, ¿verdad? Pero si ya me tengo que levantar, a arrullar, a cantar una canción, a hacer unos golpecitos en las nalguitas, un masajito en los piecitos, o a preparar un vaso de agua y además contar un cuento, cantar una canción, ya rompí mi rutina de Claro. sueño por un tiempo más largo, ¿verdad? Entonces, hay un montón de mentiras y verdades detrás de los mitos de la gente, ¿verdad? Y de las expectativas de las personas con respecto al destete Claro. respetuoso. Entonces, también la medicación. Medicación, Muchísima sí. gente que me dice, Ale, es que tengo que destetar. Bueno, por ejemplo, hace poquito me contactó una mamá por TikTok y me dijo, es que vieras que me diagnosticaron, no recuerdo qué, y me mandaron estos dos medicamentos. El doctor me dijo que tengo que destetar en 24 horas. Esa mujer tenía un día completo, digamos, desde que salió de la clínica Para hasta hacer me el escribió por destete, TikTok imagínate. de estar negando la teta todo el día. Y me escribió como a las 10 de la noche ya desesperada diciéndome, ayúdeme porque yo no sé qué hacer, no sé cómo hacer para seguir, mi bebé está desesperado y no para llorar, yo estoy llorando, mi marido está llorando, todos lloramos aquí, ¿verdad? Y le digo que me pase el nombre de los medicamentos para revisarlos, ¿verdad? Que de paso, la página, el lugar seguro El para consultar lactancia. medicamentos es e-lactancia.org y ninguno de los dos medicamentos tenía contraindicación con la lactancia materna. Y esta pobre tenía un día sufriendo, haciendo sufrir al bebé y al núcleo familiar como tal, porque el papá tenía que estar ahí al pie del cañón viendo a ver cómo hacía para consolar al niño sin ninguna razón de peso, ¿verdad? Y esto pasa mucho, y pasa mucho porque tal vez el médico no sabe si es compatible o no con la lactancia, y por temor a dar una recomendación y provocar un Claro. daño, el niño prefiere mejor decir que es estético, ¿verdad? Y a veces ni siquiera saben que existe esta página, ¿verdad? Pero es importante que las mamás lo sepan, hasta por una simple gripe, ¿qué me tomo? ¿Qué me puedo tomar? ¿Qué no me puedo tomar? Se puede consultar todo en elactancia.org. Entonces, yo creo que también es importante entender que si amamantamos, tenemos la responsabilidad también nosotras de educarnos por nuestra parte para Claro. poder tomar decisiones desde la razón y no echarle toda la responsabilidad a una tercera persona en todo, porque no necesariamente el hecho de que seas médico, nutricionista, farmacéutico, psicólogo, tenés que tener las respuestas a todas las preguntas, ¿verdad? Pero si yo estoy amando, también es mi responsabilidad educarme un poquito, ¿verdad? Para poder tomar o discernir de forma adecuada en medio de las adversidades del proceso. Exacto. Ale, hemos conversado de un montón, de verdad he disfrutado, pero quiero pedirte para hacer el cierre, porque nos podemos quedar hablando, yo estoy segura que muchísimo tiempo más, Horas. pero te quiero pedir 5 recomendaciones o de 3 a 5 recomendaciones puntuales que vos les podrías dar a una mamá que está considerando o que todavía no está considerando, pero sabe que en algún momento tiene que llegar a considerar el destete. ¿Okay? Bueno, la primera recomendación, y yo creo que es la más importante de todas, es estar seguras de que el deseo es de ellas, ¿ok? Que no es que papá me está presionando, que no es que la suegra se está quejando mucho, que no es que mi mamá me tiene estresada porque todos los días me dice, ¿verdad? Entonces, primero, estar muy seguras de que es un Ujú. deseo de ellas, porque a la larga muchas mamás terminan destetando por satisfacer deseos ajenos
y lo que termina sucediendo posterior a eso es una depresión muy fuerte por haber concluido algo para lo que no estaban listas ellas ni los bebés tampoco, y el proceso es un proceso retador, ¿verdad? Entonces puede ser emocionalmente muy grosero para ambos si no se desea con el alma y con el corazón. Entonces ese es el primero de todos. El segundo, la segunda recomendación que les doy es anticipar es la clave del éxito, o sea, considerar al niño como parte del proceso, ¿verdad? Empezar desde antes a hablar lo que viene, tanto de día como de noche, ¿verdad? Tal vez durante el día varias veces. Yo les hablo mucho también como de poner como un tipo de calendario en el refrigerador, ¿verdad? Y decir, hoy es este día, pero cuando lleguemos a este día vamos a empezar a quitar las tetas, ¿verdad? Entonces yo dedico 10 días solamente a hablar del proceso, ¿verdad? Y el bebé va entendiendo qué es lo que viene, y para él no es una sorpresa cuando llega, sino que ya viene preparándose emocionalmente y mentalmente para enfrentar el nuevo reto que mamá me cuenta que vamos a enfrentar juntos de la mano, ¿verdad? La tercera recomendación es romper rutinas. Si yo quiero seguir haciendo lo mismo y pretendo que mi hijo solamente lo entienda porque sí, estoy siendo un poco errada en el pensamiento, ¿verdad? Porque es un niño pequeño, ¿verdad? Él entiende muchas cosas, pero si yo rompo rutinas, es más fácil para el niño poder olvidar tomas. Por ejemplo, si yo todos los días después del almuerzo me siento en el sillón a ver las noticias y toda la vida mi bebé ha tomado teta en ese sillón viendo las noticias, ¿qué me hace a mí pensar que si el día 1 del destete me siento en el mismo sillón y hago exactamente lo mismo, el bebé simplemente porque ya yo se lo expliqué 10 días se va a decir, ah, no, hoy ya no pedimos teta, me siento aquí tranquilo en la parte de mi mamá y vemos las noticias? Eso no va a pasar. El bebé va a pedirte teta porque en su mente la rutina de toda la vida es que a esa hora se toma teta en ese sillón. Entonces, si mamá en vez de sentarse en ese sillón termina de comer, recoge la cocina y le dice, papi, vamos a dar una vuelta en coche, aunque sea 3 vueltas a la cuadra, el bebé no recuerda lo del sillón porque rompimos la rutina. Entonces, esa es la tercera cosa. Hay que romper rutinas para poder cambiar, digamos, los procesos típicos y que el bebé no asocie las tomas normales y típicas. La número 4 que les puedo también dar, creo que es muy asertiva, es tengan una lista de actividades planeadas previamente, porque muchas de las veces yo puedo atrasar tomas con distracciones, ¿verdad? De hecho, me imagino que la mayoría de las mamás que han pensado en destetar han googleado, ¿verdad? Destete respetuoso, porque uno siempre primero hace una investigación previa para ver si lo logra solito y ya luego si no, busca ayuda, ¿verdad? Pero en Google siempre nos va a salir una premisa de algunas típicas, ¿verdad? Que se lanzan, y una es no ofrecer, no negar. Y eso lo deja uno como loco, porque uno dice, ¿cómo? O sea, si no ofrecer, no negar implica que cada vez que él me pida, yo le tengo que dar, entonces no vamos a despertar nunca, porque él me pide todo el día, entonces yo le voy a tener que dar todo el día. Pero es ahí cuando la distracción es clave, ¿verdad? Si yo rompo rutinas y propongo actividades nuevas, el bebé sí o sí va a tener que estar más distraído y más concentrado, y el bebé va a empezar a aplazar tiempos en los que no pido porque estoy entretenido. Pero si el bebé Jenny me pide en un momento específico, ¿verdad? Y yo le propongo nada porque no tengo que ponerlo a hacer, y pues no vamos para ningún lado, ¿verdad? Entonces, para que funcione, necesito romper métodos de distracción. El método de distracción tiene que estar construido previamente, ¿verdad? Creo que Pinterest, por ejemplo, es una herramienta donde podemos buscar actividades muy sencillas que no requieren mucha inversión económica y que pueden hacer que un bebé se mantenga entretenido un rato. O hasta cosas muy sencillas como una palangana con agua en el patio con un montón de juguetes dentro de la palangana y una cuchara de sopa, me explico. No hay que ser tampoco ni siquiera muy adinerado Creativo, para conseguir sí. métodos de distracción, ¿verdad? No hay ni siquiera que invertir mucho dinero en cosas, ¿verdad? A veces yo les digo, compren papel de construcción, unas plastilinas, pinturas de témpera, unos stickers, escarcha y plasticola, y ahí se ponen a jugar con ellos en el piso y el bebé puede pasar distraído rato. Y número 5,
ya para concluir con las recomendaciones, es muy importante que mamá priorice ante todo y sobre todo que su responsabilidad máxima es aprender que tiene que satisfacer las necesidades emocionales desde nuevos lugares. Entonces, si yo empiezo a tener un análisis de exactamente qué será lo que me está pidiendo en cada toma, podría empezar a ofrecer formas de satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Sin necesidad de que ella tenga. Entonces, por ejemplo, cuando vamos al súper a comprar la comida, ¿verdad? Y duramos 1 hora y media ahí en los pasillos del supermercado dando vueltas, evidentemente en algún momento el bebé ya está cansado, ya está aburrido, ya está desesperado de andar por ahí y empieza a pedir teta, ¿verdad? Y uno no quiere dar teta en el supermercado después de cierta edad, ¿verdad? Ya al principio uno para por ahí y se sienta y da teta, pero ya después de año y medio ya uno empieza, no, papi, ahorita no se puede, ¿verdad? Y es que ahorita mamá está ocupada y es que aquí en el supermercado no dejan, ¿verdad? Entonces yo creo que empezar por entender que el bebé te está pidiendo teta por algo. Entonces yo puedo parar de hacer las compras un momento, si va papá, que papá continúe un momento y agacharme a la altura del bebé, porque yo creo que una de las cosas más importantes que he aprendido a lo largo del proceso es que el bebé necesita conectar realmente, sentirse atendido realmente. Entonces, agacharnos a la altura del bebé, hacer contacto visual, tocar al bebé también, hacer contacto físico y explicarle lo que nosotras sentimos que él siente, ¿verdad? Decir, mi amor, vea, yo sé que debe ser muy aburrido venir al súper con mamá y papá y además estamos durando muchísimo y yo sé que ya tienes pereza, ya estás aburrido y tienes hambre, pero ahorita mamá no puede darte teta porque además ya lo hablamos en la casa, ¿verdad? Anticipar, ya antes de salir te expliqué que veníamos al súper y en el súper no se puede, pero ¿qué te parece? Sí, ahorita que nos montamos al carro, antes de irnos para la casa, antes de sacar el carro del parqueo y antes de empezar a conducir, te doy un poquitito de teta y luego nos vamos a la casa. ¿Te parece bien? Ok, entonces llego a una negociación. Pero eso sí, si prometo algo y negocio algo, debo de ser muy cumplida con mi promesa, porque entonces si mañana repito, intentar de nuevo llegar a una negociación, pero ayer no cumplí, mañana mi hijo es bebé, pero tonto no tiene un pelo, va a decir, no, no hagamos tratos porque usted me agarra a mí de hablada y no me da al final nada, ¿verdad? Entonces es importantísimo entender que va más allá de la comida y es más que todo necesidades de apego, de emoción, de protección y de seguridad, que son yo creo que las premisas más importantes por las que un bebé pide contacto con la teta. Y si mamá empieza a tener conciencia de qué es lo que me pide para tratar de satisfacerlo desde otro lugar, el bebé empieza a dejar de pedir tomas. Y yo creo que si nos agarramos de estas 5 cosas y lo vamos haciendo con mucha conciencia real, poquito a poquito vamos sacando ese destete adelante súper más fácil de lo que uno se puede imaginar. El tiempo pasa muy rápido y cuando nos damos cuenta ya se destetó. Y luego me llaman y me dicen, ay, vieras que intenté darle teta después de 3 días de que no se pega y ya no la quiere agarrar, ¿verdad? Entonces, todo se va dando. Y al final, como le digo a las mamás, todos los bebés se destetan, todos. Entonces, este proceso, aunque se ve difícil y retador, por más que uno sienta que uno no logra encontrar la salida llega, porque ninguno llega mamando al matrimonio, todo el mundo llega destetado, así que se van a destetar porque se van a destetar definitivamente. Exacto. Sí. Ay, Ale, muchísimas gracias, de verdad, fue una conversación. Yo, soy también asesora de lactancia, no me dedico al destete, eso, por eso ya he recomendado muchas veces el curso de Ale y lo quiero recomendar porque cada uno con su área y Ale lo explica de manera tan cariñosa, tan linda, tan empática con la mamá, entonces de verdad se lo recomiendo 100%. Este episodio está saliendo hoy 27 de junio, entonces para los que no saben, Ale va a tener un próximo curso de destete respetuoso el 17 de julio a las 7 de la noche, si no me equivoco, y el costo es de 15,000 colones. Entonces, de verdad, 100% recomendado para todos los que están pensando en el destete. Igual está sacando cursos, si nos escucharon después de esta fecha, está sacando cursos y la pueden seguir en, Ale, tu página es Ale Elige Lactancia, ¿verdad? Pero elegí Lactancia. Elegí Lactancia en Instagram y en TikTok sí sale como Ale Elegí Lactancia.
súper. Así que ya la pueden escuchar. Ale, te agradezco, bueno, y de ir a ver. Te agradezco montones y espero que tenerte por acá en otros temas, en un tema de adolescencia, que sé que vos Ay, también sos muy sí, empapada en muchas eso. gracias. Sí, muchas gracias, Este, me encantaría. Me encantaría hablar un poquitito de maternidad en adolescentes. Yo tengo un programa que se llama Soy Mamá Adolescente, que está dirigido a mamás adolescentes. Tengo chicas desde los 11 años a los 10 años. En total tengo a 109 mamás adolescentes que están formando parte de este proyecto social. Es un proyecto social. Ujú. eh, y ha sido una maravillosa experiencia para mí. Es algo que deseaba hacer desde hace muchísimo tiempo y me siento muy feliz de que este 2023 realmente haya nacido el proyecto como tal y se esté Ujú. dando y desenvolviendo tan bonito. Y Cam, muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón el espacio y muy lindo, la verdad es que lo disfruté también muchísimo. Muchas gracias por contar conmigo y estoy para servirles en todo lo que Así pueda y con que mucho amor siempre. gracias, Ale, muchas gracias y nos escuchamos entonces en un próximo episodio de Aprendiendo con Nutriash.